Miren ustedes, el cerebro humano es un procesador de la información social desde, ojo, miren ustedes, desde la concepción y la información genética. La información social básicamente está dada por las determinantes sociales y o lo que antes se conocía como estresores psicosociales. Por lo tanto, eh, estas determinantes sociales, vamos a ver que varían de país a país. Por ejemplo, en el Perú, la delincuencia, la corrupción, son determinantes muy fuertes, al igual que la violencia. Pero de repente en otros países estos determinantes sociales también son importantes, pero son un poco de menor importancia. No digo que no lo son. A su vez, también conocemos nosotros determinantes genéticas que en cerebro hay muy poquísimas, contadas con las manos, perdón, con los dedos, de que hacen una enfermedad, por ejemplo, puede ser algún tipo de enfermedades como hay en Chincha, lo que le llamamos el baile de San Vito. Y entonces son muy pocas, escasas diría yo. La mayor parte son muy complejas y por lo tanto requieren de un conjunto de, como les digo, de genes que tienen que estar compartiéndose. Muy bien, entonces esta información social y genética, desde la concepción hasta el momento en que yo entrevisto a la persona, por ejemplo, lo puedo entrevistar cuando tiene 3 años, 20 años, 40 años. La determinante, la integración de toda esta información me va a dar una resultante final que se va a llamar personalidad. Todo aquello que esté por fuera de este rango estadístico se va a llamar trastornos mentales o enfermedades neurológicas o trastornos neurológicos que los va a ver el neurólogo. El psicólogo es el profesional de las pruebas psicológicas y nos ayuda tanto a los neurólogos como a los psiquiatras en el diagnóstico de nuestro paciente. Por lo tanto, eh, esta penetrancia, tanto social o genética, es la que nos va a diferenciar en la expresión de tal o cual enfermedad, valga la redundancia, neurológica o psiquiátrica. Entonces, ¿llegó, doctorita? No, no ha llegado. Doctor, ahí le pongo en su WhatsApp mi otro correo también, Ya, doctora. que es el... Que la plasticidad sináptica y es la memoria en el fondo. A veces hablamos mucho con aspectos de memoria, pero la memoria también, no nos olvidemos que es uno de los 4 atributos más importantes de el ser vivo y eso es muy importante. Otro aspecto, mientras vamos cargando y vamos superando esta dificultad Ya llegó, doctor, un ratito para subirlo. Ya está perfecto. Es ver cómo la personalidad ha ido desarrollándose en el tiempo. Vamos a ver cómo se forma la personalidad. ¿Cuáles son las otras teorías psicológicas? Algunas ya en desuso en el seminario. Se ha visto algunas teorías ya que están casi, que son parte de la historia, por ejemplo, el psicoanálisis, que tuvo una gran importancia y un gran aporte en la primera mitad del siglo XX, pero que ahora ha sido superado por ahora modelos mucho más complejos y eso lo han visto ustedes en un excelente artículo que ha sido parte del seminario. Nos gustó mucho junto con el grupo de práctica que estamos llevando y el enfoque básicamente ahora tiene que ser de tipo de la complejidad. Otro aspecto, ahí está, la verdad, está empezando a compartir. Excelente, excelente. Uy, siempre hay respuestas. Ya, entonces ponemos la primera, doctorita. Eso, ya está. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, esta es mi declaración de conflictos.
Siguiente. Bien, la organización de la materia siguiente es muy importante porque solamente el hombre y solo el hombre ha logrado crear a la sociedad y es la sociedad la que nos reestructura sociocinéticamente. Siguiente, y entonces la sociedad a través de los determinantes sociales, y acá está modificado los determinantes sociales para el año, perdón, para el año 2021. Esto lo he tomado de la exposición que hizo el doctor Alberto Perales. Él es uno de los que más ha investigado en este tema y lo he puesto en orden de importancia. Primero es la delincuencia, corrupción, desempleo, pobreza, violencia y ausencia de valores. Y por el otro lado, habíamos hablado de las determinantes genéticas, que en este caso son las de elecciones, y un conjunto de genes que van a expresar la conciencia en gran medida. Siguiente, por favor. Entonces, toda esta multitud, miren ustedes, de esta generación de información, va a exponerse también a lo que es el COVID, ¿no? Entonces, la información que se va a ir organizando desde un nivel genético, metabólico, funcional, etcétera, y que cuando llega a la sociedad nos reestructura. Miren ustedes el siguiente. Vamos a ver de que en la pandemia COVID también esta nos está reestructurando desde la sociedad a través de procesos sociogenéticos que en verdad nos van a alterar toda nuestra formación. Siguiente, por favor. Perdón, antes que vayamos, me gustaría que vean esta figura, porque vamos a ver que acá Pedro Ortiz ve que hay una información genética que en algunos modelos de las teorías psicológicas no se toman en cuenta, los neurotransmisores, los neurocircuitos en un nivel funcional, la psíquica inconsciente es paleocortical y el nivel consciente es el nivel neocortical donde se asienta la conciencia. Eso vamos a ver que en un modelo de Estados Unidos lo están tomando, solamente que ellos lo están empezando a desarrollar desde el 2006, publicado en el 2012, pero don Pedro Ortiz ya lo había enunciado en 1988, adelantándose a su época. Siguiente, por favor. Acá lo vemos con mucha mayor precisión. Siguiente. Vemos de que este cerebro está procesando, es como un sistema que a la vez es reverberante. Siguiente, por favor. Esto es la pregunta que les había hecho. Siguiente, ¿cómo funciona un cerebro humano normal? ¿No? Ya les he dicho que es un procesador de la información social. Hemos visto las determinantes sociales, la información genética que se expresa a través de los neurotransmisores, los neuropéptidos y las citocinas. Siguiente, por favor. Y de esta interacción nos va a dar una resultante final que se va a llamar personalidad, ¿no? Siguiente, y todo aquello que está por fuera de este rango estadístico se llamarán trastornos mentales y enfermedades neurológicas. Miren ustedes, a este desarrollo de la personalidad, por ejemplo, en estos niños, si les da el COVID, vamos a ver que estamos haciendo ingresar un elemento adicional, porque SARS-CoV-2 llega al cerebro, produce la enfermedad del COVID-19 y obviamente va a alterar la curva original prevista de ella. Siguiente. Esta es otra lámina en la cual lo tomé de un artículo que publicamos con una residente, Mónica Yanet, de una residente de psiquiatría, donde las determinantes sociales en el mundo, como ustedes habrán visto en la otra definición, son distintas. Y que cuando llegó la pandemia, pues todas estas determinantes sociales se expresaron y es ahí donde los países no han podido desarrollarse. Siguiente, por favor. Otra pregunta que a veces los residentes y los alumnos me hacen y me dicen, no, doctor, ¿qué es la sed? ¿Qué es el placer? ¿Qué es la felicidad? ¿Es lo mismo? ¿En el cerebro están mezclados? ¿Se codifican en la misma manera? Y entonces, es una pregunta muy interesante. Siguiente.
Y vamos a ver de que hay información genética con la cual venimos, que se codifica en el paleocórtex, en este caso en el sistema límbico, y la neocorteza que tiene 6 capas, miren, el paleocórtex tiene solo 4 capas, la neocorteza tiene 6 capitas, y es en la neocorteza donde se van a codificar los sentimientos. Entonces, genéticamente viene del paleocórtex, estas sensaciones cognitivas, y al estar en contacto con la sociedad, entonces va a ser de que el paciente codifique en la neocorteza los sentimientos. Siguiente, por favor. Acá lo vamos a ver mucho mejor. Acá tenemos, miren ustedes, el sistema límbico que está en un círculo rosado, ¿no? Es paleocorteza. Y en la parte izquierda ya tenemos a toda la neocorteza. Ahí estamos viendo el sistema paralímbico. Entonces, para ver el sistema afectivo, tenemos que ver de que hay, que se va a expresar y va a codificar desde la paleocorteza las sensaciones cognitivas con el cuidado y el cuidado de este niño por parte de la familia, y va a codificar sentimientos de varios tipos. Siguiente, por favor. Luego, vamos a ver entonces que hay sensaciones afectivas, y acá está el sistema límbico, con eso nosotros nacemos. Miren ustedes, cuando el niño nace, tiene frío, sed, malestar general, sensaciones genitales, tiene miedo. Eso al niño nadie le enseña. Por eso es que nosotros somos en parte animales. Siguiente, pero cuando la mamá le da un besito al hijo, miren ustedes, aparece el amor, los celos, el odio, la calma, la serenidad, y ya se codifica en el sistema paralímbico, alrededor del sistema límbico, que lo estamos viendo en estas dos láminas. Por lo tanto, son dos aspectos totalmente distintos, pero que son complementarios. Siguiente, por favor. Doctor Aguilar, ¿y cuáles serían las sensaciones afectivas? Acá nuevamente pongo el sistema límbico, acá está el sistema paleocortical, y las sensaciones afectivas las podemos dividir en intrapersonales, interpersonales y extrapersonales, más lejos. Intrapersonales, entonces, es cuando uno siente sed, hambre, el movimiento que tiene nuestro cuerpo, las náuseas, calor, frío, dolor. Interpersonales, ¿no? Uno a un niñito le empieza a hacer cosquillitas y el niño empieza a sonreír. O de lejos uno empieza a tener sensaciones, las que puedo reconocer como el olor, el sabor, o la rabia como sensación propiamente dicha. Entonces, estas son sensaciones afectivas, genéticas, y en la siguiente ya vamos a clasificar las, siguiente por favor, los sentimientos. Los sentimientos. Entonces, doctorita, siguiente. Sí, estoy tratando de pasarla, pero no me permite. Sí, No lo que sé por pasa es qué. que le he puesto bastante figura y entonces creo que eso es lo que, Ah, sí, eso es lo que está. ahí está, ahí está, ahí está. Ah, ahí está. Le he puesto mucha figura porque a veces cuando es muy duro hay que tratar de ser un poco didácticos. Ahí Entonces, está. los sentimientos fundamentales pueden estar también en relación a mi persona. Por ejemplo, en un espectro que va desde la alegría a la tristeza, en un espectro que va desde el amor y la cólera con otras personas, o con la sociedad, en la cual yo puedo estar en una tranquilidad o en una angustia, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo podamos ver todos. Y esto obviamente es parte de los sentimientos en la neocorteza, 6 capas, nunca se olvide, y es el sistema paralímbico. Siguiente. Muy bien, y entonces vamos a ver entonces los sentimientos, mientras va cargando, estos sentimientos intrapersonales que van entre la relación, entre la alegría y la tristeza, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una serie de sentimientos que está cargando, no se preocupen, chicos. Sí, está cargando, disculpe. Las fotos que yo le he puesto son muy pesadas y bueno, pero no hay problema. Entonces ya ustedes van viendo
que desde que son niñitos, cuando la mamá les da un besito, los cuida, los baña, los protege, entonces la madre, básicamente la madre, predominantemente la madre, es la parte más importante filogenéticamente, espero que no se molesten conmigo los varones, ¿ya? Que tiene que ver en el proceso del desarrollo de una persona. Entonces, vamos a ver, miren, en relación a la alegría, está la dicha, el placer, la felicidad de ingresar a la Facultad de Medicina, el éxito de terminar la carrera de medicina. En relación a la tristeza, tenemos el sufrimiento, abatimiento, la pena, la depresión, la nostalgia, la culpa, etcétera. Entonces vamos ya dividiéndolos y vamos ya sistematizando estos sentimientos que a veces en algunos libros nos lo mandan así en paquete y realmente no sabemos cómo diferenciarla mientras vamos avanzando. Entonces, es que el paciente, por ejemplo, en relación al amor, uno puede sentir, por ejemplo, por la mamá un cariño, una ternura, ¿no? Sobre ya cuando uno es un poco más grande, aparece el deseo sexual, no como sentimiento. No estoy hablando como sensación genital, eso es otra cosa. La lujuria, el orgasmo, etcétera. Y en relación a la cólera, cuando uno tiene cólera con otras personas, uno puede agraviar, frustrarse, indignarse, sentir celos, odio, ira. Y miren ustedes que nosotros vamos codificando de todo un poquito. El problema es cuando está muy grande. Siguiente, y este tipo de situaciones nos genera esta dificultad. En relación ya a la sociedad, uno puede estar tranquila con ella o puede estar angustiada. Y en grado muy grande, por ejemplo, ahora que hemos estado en la pandemia COVID, hemos codificado mucha ansiedad, mucho trastorno de pánico, ansiedad generalizada, se han empezado a expresar con mayor cantidad. Y entonces la expresión a futuro de los trastornos mentales por angustia van a ser muy grandes en los próximos años. Ojo, también ahí está el espectro del trauma. Siguiente. Y todo eso va a hacer de que nosotros podamos ir evaluándonos. Y esta última es cuando ya nuestros sentimientos y sensaciones se mezclaron tanto que uno empieza a tener un humor alegre, un humor triste, tranquilo. A mí en son de broma, cuando yo llego a un lugar me dicen, ah, ya llegó la alegría, ja, ja, ja. Bueno, yo sé que me están batiendo, no sé si será cierto o no, pero algo así, ¿no? Entonces, algunos tenemos un humor muy prevalente. Imaginémonos que el humor triste es así, pero, pero pasa algo y tenemos un humor muy grande, triste. A esto en el futuro le va a dar el sustrato para lo que más adelante se llamará la depresión. En un humor irritable, por ejemplo, será disfórico. En un humor angustiado serán todos los trastornos de ansiedad. Si estoy muy contento por encima del promedio, se llamará fase maníaca o estado maníaco. Y entonces, miren, la codificación de los sentimientos probablemente es simultánea y casi instantánea. Eso es lo más importante. Por eso es que uno no puede ser mamá, no puede ser papá por internet. Por eso yo les sugiero a mis residentes, digo, mira, si te vas a casar y tienes tu bebé, bueno, tengo un trabajo porque tenemos que trabajar, pero dale amor, ¿no? Por eso es importante la mamá. A veces yo pienso que muchas nanas son más mamá que nosotros o padres que nosotros. Entonces, eso para todos ustedes. Nadie va a reemplazar un beso de una madre. Y de igual manera, no es lo mismo enamorarse de una chica de Estados Unidos por internet. No es lo mismo, evidentemente. Y este humor o disposición afectiva ya estará codificada en todo el sistema afectivo, tanto en el límbico como en paralímbico. Avanzamos entonces. Muy bien. Y este hace que uno tenga un rasgo psíquico, que bueno, le vamos a llamar temperamento, en el cual va también en un aspecto de ser muy sensibles hasta muy insensibles, reflexivos e impulsivos, calmados, nerviosos,
relajados o tensos, tolerantes, rígidos. Y entonces uno mentalmente puede decir, ¿no? A ver, si cero es sensible, perdón, cero es sensible y 10 insensible, ¿dónde estoy? ¿En qué punto estoy? ¿No? ¿En qué punto voy? Y igual puedo hacer para estas cinco segmentos. Y entonces yo saco como una curvita y digo, yo estoy en 2, 5, 7, 8. Entonces, doctor, pero yo quiero saber cómo es mi pareja. Bueno, pero ya más o menos le dices, le sacas su respuesta. Dice, él está en esta curva. ¿Me conviene o no me conviene? Algo así, ¿no? De estas bases es que la psicología hace sus pruebas psicológicas, las pruebas neuropsicológicas, poniéndole pues un rango ya que es artificial. Y acá sale, esta es la base les estoy mostrando el sustrato de dónde salen todas estas pruebas. Siguiente, por favor. Entonces, esta sería la afectividad humana. Y vamos a ver que esta se relaciona y se integra de una manera personal y única. Perfecto. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la prosodia. Hijito, qué lindo. Y la mamá, el hijo le dice, ¿vieron? ¿No? O cuando una mujer pasa por un niño que no es, un bebé que no es de él, ella le dice, hola, ¿no? Y el bebé le mira y empieza a empezar el proceso de mentalización. Siguiente. Muy bien, y entonces, ahora sí, vemos nosotros que estas sensaciones afectivas que están en el sistema límbico, que las hemos mostrado, y que uno cuando nace tenemos que examinarla. Lamentablemente en pediatría ellos no examinan esto, piensan que lo debe hacer el psiquiatra y no es así. Tiene que hacerlo el médico general. Siguiente. Y eso entonces se va a codificar ya con el sistema afectivo, en la afectividad como gestos, sonrisa, llanto, grito, quejidos, ademanes. Y lo más importante, señores, la actividad autonómica y metabólica endocrina. Por eso es que yo a veces les digo, ¿no? A mis residentes de medicina, de la unidad de cuidados intensivos, yo le digo, ¿dónde estás trabajando tú? Cuando tú le subes y le bajas, ¿cómo se llama? El sodio, el potasio, ¿qué cosa? ¿Dónde estás trabajando? Le digo. Y no responde. Miren ustedes, es en el sistema autonómico, en el sistema límbico y en el sistema paralímbico donde nosotros estamos actuando. Cuando el sistema límbico claudica, hagas lo que hagas, el paciente ya murió. Ya no hay nada que hacer. Siguiente, por favor. Es muy importante que empecemos a diferenciar. Doctor Aguilar, mire usted, mi mamá era intensivista, mi papá también era intensivista. Doctor, ellos trabajaban en 5 clínicas y 2 hospitales y no sé quién me crió. Miren ustedes, cuando de 0 a 3 años no tengo un buen desarrollo de mi afectividad, miren todo lo que puede producir. Anorexia, hiperfagia, polidipsia, hiposexualidad, impotencia sexual, frigidez, etcétera, etcétera. Y esta es la psicopatología que nosotros enseñamos. Entonces, cuando nos dicen, ¿por qué soy así? Es porque pasó algo muy grave de 0 a 3 años. Puede ser la parte social o también la parte genética de nuestros papás, que son los que están, que son los que nos traen los genes. Y por ejemplo, en el trastorno personal borderline, entre el 45 y 65% de la varianza genética se hereda. En la psicopatía, entre el 50 y 65% se hereda. Entonces, no es que todo es social. Podemos hacer algo con lo social, pero no necesariamente lo es así. ¿Ya? Entonces, hemos ido de lo normal y ahora sí estamos en lo patológico, en la psicopatología, pero ya sabemos de dónde viene. ¿Correcto? Siguiente, entonces. Eso, muy bien. Vamos a ver cómo hemos visto la parte afectiva, cómo es la parte cognitiva. El niño cuando nace también tiene sensaciones de tacto, presión, movimiento. Esto sí lo examina el pediatra, pero extraordinariamente. Ellos le dicen el examen del desarrollo del niño sano.
Yo me pregunto, ¿y la parte afectiva no es sano o es patológico? ¿Por qué solamente veo esto? ¿Y cómo ellos se examinan? Cuando el paciente mira, muerde, mastica, coge, jala, empuja, y en vez de esto, toda una serie de escalas, ¿no? Entonces, hay que ver todo, hay que verlo integrado. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, los procesos cognitivos en la infancia comienzan en la infancia, pero es predominante más entre los 3 a 12 años. Pero ¿cómo es que el niño aprende a hablar? Cuando tú le dices, Willy, y el niño al comienzo dice nadie, ¿no? Después de 10 veces, Willy, Willy, uno voltea. Ah, Willy, soy yo. O sea, porque la estrategia es repetitiva. Ya, doctor, a mí no me gustan los cursos, no sé, pues de anatomía. Yo les pregunto, ¿acaso la anatomía la hemos aprendido solamente escuchando la clase? No. Hemos estado mire y mire y mire y miramos en la práctica y todo. Y después de 5 años nos hemos olvidado y tenemos que volver a repasar. La ventaja es que cuando uno repasa ya uno engrana todo eso. Y entonces miren ustedes, ¿dónde está la parte cognitiva? En las áreas parieto-temporo-occipitales, neocorticales, ¿no? Ahí es cuando el niño dice, ¿no? Ah, teta, agua, vaso, y lo empieza así, lo empieza a explorar. La estrategia entonces en la universidad es repetitiva, pero los cursos no solamente tienen que ser enseñados en cuanto a los conocimientos, sino al modelaje que tiene que tener el profesor en cuanto a sus actitudes, en cuanto a sus sentimientos. Por eso es que el maestro no solamente enseña conocimientos, sino enseña muchas otras cosas más. Siguiente, por favor. Y entonces vamos a la parte más importante que son la naturaleza de las necesidades sociales. Estas van a ser base, miren, la sociedad humana, que solamente nosotros la tenemos, que está en el lóbulo prefrontal dorso lateral, ha creado y necesita y produce necesidades extra individuales. Por ejemplo, antes de la pandemia, ¿alguien necesitaba una máscara N95? Bueno, para entrar a tuberculosis, sí, pero en la calle nadie, ¿ya? Y esta necesidad viene de afuera, no es de adentro. Por lo tanto, una necesidad es lo que uno debe hacer o poseer. Es lo que uno debe hacer o poseer según tu cultura, ¿no? Para algunos será pues ser multimillonarios, para otros no, los curas de repente tienen otra perspectiva, etc. Por lo tanto, las necesidades sociales que una vez de la sociedad se personalizan, en mi lóbulo prefrontal dorso lateral se convierten en motivos y en valores. Y estos motivos y valores orientan la actividad personal. Por eso hay una canción muy bonita que dice, ¿no? Quise motivar tu vida. ¿Me escuchaba? Tengo una voz horrible, pero me gusta cantarla, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero motivarte, ¿no? Porque esa motivación va a orientar tu actividad. Y entonces yo adquiero esas necesidades para satisfacer las exigencias de la sociedad. Siguiente, y entonces estas necesidades, como resultado, adquiere una estructura de motivos, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, ustedes se casan todavía a los 32, 33, Willy Aguilar a los 35, ¿no? A su hijito a los 39, ¿no? Porque hay una estructura de motivos que pues, posterga la paternidad, la maternidad. Por eso es que esta estructura tiene un objeto, que estos motivos se adquieran o se conviertan en un valor. Estos valores, ¿no? Están codificados en la personalidad y de esta manera tomamos una decisión. Doctor, ya he decidido casarme hoy, pero no es fácil, ¿ah? No, no, doctor. ¿Y qué es casarse? Ah, casarse pues en la iglesia, no, es construir, es construir. Y entonces uno toma una decisión de la construcción de una familia. Y por esa razón, cuando estoy construyendo mi familia, voy a organizar mis estrategias
para que yo pudiera tener una actuación productiva, creativa, para que por el caso, por ejemplo, de que sea un matrimonio, podamos tener fines y objetivos personales con una pareja, ya sea como familia, como promoción, ¿no? O como San Fernandinos, ¿no? Uno va a cualquier sitio, uno conoce a San Fernandino, ¿no? Uno lo ve y ya sabe que es de San Marcos. Y hay como un orgullo y todo eso, ¿no? Pero esas son tus estrategias, ¿ya? No le gusta hacer quedar al sanmarquino, no le gusta hacer quedar mal a su alma mater. Por eso en la sociedad nos llaman la buena familia. Eso es lo que pasa en San Marcos. Siguiente. Entonces, esta información que ya ahora la vamos a llamar conativa, que son los motivos y valores, lo que hace es reflejar la estructura económica de la sociedad, donde nosotros como personas vivimos y debemos satisfacer esa sociedad, esa necesidad que ella misma nos ha generado. Muy bien, siguiente. Por lo tanto, esta es nuestra estructura de valores, ¿no? Tenemos convicciones, tenemos valores, intenciones, expectativas, deseos, aspiraciones, etc. Es mucho más complejo de lo que pensamos. Intereses, obligaciones, creencias. Y entonces estos son los que orientan, aparte de los conocimientos y nuestros sentimientos, nuestra actividad personal en el día a día. Siguiente. Entonces hay actitudes en relación a la sociedad, al trabajo y hacia uno mismo. Por ejemplo, ante la sociedad uno debe ser digno, honesto, bondadoso, respetuoso. Ante el trabajo, hacerlo con entereza, con responsabilidad, ¿no? Con dedicación, ser escrupulosos en lo que hacemos. Ante uno mismo, uno va a la universidad para ser autónomo, quererse a sí mismo, tener dominio de sí, la modestia, que a veces es difícil manejar en los médicos. Es muy complicado, tenemos niveles muy altos de ser muy, creernos eh, de manera muy interesante, inexacta, por cierto. Siguiente. Y entonces todo esto es en el lóbulo prefrontal dorsolateral. Por lo tanto, cuando uno conoce a una chica o un chico que te gusta, uno lo primero que tiene que preguntarse, ¿este chico es digno o es indigno? ¿Es autónomo o es independiente? ¿Es íntegro o es inmoral? Cuando una chica te dice, te llama por teléfono y te dice, hola, ¿dónde estás? Ella en 0.000 segundos, 5 segundos, sabe dónde estás, con quién estás, si hace frío, hace calor, todo. Entonces, ¿para qué te pregunta? Para ver si le mientes. Porque ella está buscando un padre para su hijo. Ella no está buscando alguien con quien procrear. No, 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 no. Él está buscando un padre, que es una dimensión mucho más grande. Entonces dice, no, esta persona es profunda, es estable, flexible, fuerte, constante, consecuente. Y todas las chicas, bueno, la mayor parte de chicas tranquilas, ¿no? ¡Bum! Van. El problema es que los más sanitos se acaban rápido, pues. Quedamos, no necesariamente los que están ahí. Pero pues a veces hay otro tipo de circunstancias, ¿no? Hay veces un chico o una chica dice, no, yo quiero tener las mejores ropas. Un día está con uno, otro día está con otro, es inflexible, débil, y entonces la probabilidad de que se divorcie son mayores. Entonces, miren ustedes, hemos visto los sentimientos, cómo se han ido formando, los conocimientos y los valores. Siguiente. Y de la sociedad que aprendemos. Nuestra sociedad, la sociedad peruana, yo lo digo públicamente, tiene mucha pobreza, hay mucha corrupción, mucha impunidad, violencia que se ha incrementado ahora en el COVID. Y esta es la relación, lo tomó del doctor Pedro Ortiz Cabanillas, de las determinantes sociales. Perdón, este es del doctor Alberto Perales. En porcentajes de más a menos, que es lo que le aqueja a nuestra sociedad.
Muy bien, entonces ya estamos en el proceso de la formación de lo que como una personalidad en tanto concreta en el cerebro, en la personalidad es la que se ve. Entonces, vamos viendo que el afectivo, ¿no? Acá tenemos los sentimientos, los conocimientos, al final forman pues sentimientos, conocimientos y valores que predominantemente maduran y terminan de codificarse hasta los 18, 24 años, dicen algunos. Muy bien, y entonces ya estamos redondeando. Siguiente. Vamos a ver entonces que como personas somos muy importantes ante toda la sociedad. Siguiente. Doctor Aguilar, ¿y qué pasa si entre los 12 y 18 años que yo debo aprender a ser una persona responsable con todo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos? Miren ustedes. Y entonces el joven aparece con apatía, ambivalencia, negativismo, abúlico, indolente. ¿No se les parece mucho a estos chicos que están en las barras bravas o los que a futuro van a ser psicópatas o problemas de personalidad? No, no. Oye, ¿qué has hecho toda la semana? He trabajado para mi entrada para ver la U y la Alianza. Oye, pero no trabajas. No, mi papá me mantiene. Hoy has estudiado para el examen. No, yo confío en que me van a pasar las notas. Algo así, ¿no? Miren ustedes. Y acá es lo que es en este punto, entre 12 y 18 años, donde la sociedad, en vez de tomar puro exámenes de conocimientos, tiene que generar la codificación de los valores. Estos son valores, señores alumnos. Pero ¿qué hacemos? Pues vamos a un colegio donde todo es conocimiento, pero no respetan al profesor, violan a sus compañeras, toman alcohol, drogas, eso no. Ahí está, pues, ahí están. Ahí está, señores. Siguiente, por favor. Entonces, de 0, siguiente, miren ustedes cómo esta personalidad también se está impactando por el impacto del COVID-19 en un niño. ¿Ya? Yo les cuento personalmente, mi hijo acaba de cumplir 15 años, nunca ha ido a una fiesta de 15 años, nunca, nunca. Ahí está el impacto del COVID, a pesar que se ha cuidado, no le ha dado la enfermedad, pero ahí está. Y entonces hemos visto cómo los sentimientos, conocimientos y valores son los que guían al final nuestra actividad personal. Siguiente, por favor. Otra forma de ver el cerebro humano, miren ustedes, es cuando el cerebro se desarrolla de 0 a 18 años, está maduro de 18 a 65 y entraremos en el deterioro de más de 65 años. Y entonces la expresión de los trastornos mentales no es lo mismo en el periodo formativo, porque la penetrancia genética y la penetrancia social son distintas. No es lo mismo en la adultez y no es lo mismo en la etapa del deterioro. Doctor Aguilar, pero mire usted, doctor, ¿y cómo serán aquellas personas que han tenido depresión en el 2010, en el 2015? ¿Cómo se va a expresar su, su nueva depresión cuando ha tenido COVID? Ajá, miren ustedes, habrá un nuevo trastorno mental, donde habrán trastornos mentales previos, que ya ha tenido depresión. Veré las determinantes sociales a las que le ha afectado a esta persona en la pandemia y la lesión directa por SARS-CoV-2 en el sistema nervioso central. Y entonces los nuevos trabajos de investigación tienen que ser en ese contexto, porque ya la depresión no es lo mismo, va a ir variando en el tiempo. La fenomenología no será el cambio total, pero sí va a ir variando. Entonces, la fenomenología, que es lo que yo veo y examino en el paciente, irá variando. Siguiente, por favor. Ojo, esto es válido para siguiente, para cualquier especialidad, por favor. ¿Ya? Doctor, yo voy a ser cardiólogo, igualito, igualito, no tiene por qué fallar. Y entonces, miren ustedes, esto es algo muy importante. Doctor Aguilar, a mí mi papá me pegaba mucho, pero me daba plata para comprarme caramelitos. Miren ustedes,
a un niñito de 3 años de edad, en un niño normal donde se le ha dado amor, se le ha hecho cuidados, versus cuando hay negligencia en su cuidado, lo dejabas toda la mañana solito porque tienes que ir a trabajar. Miren ustedes, se atrofian. Miren, hay dilatación de los ventrículos laterales. ¿Por qué se dilatan? Porque se atrofian la parte cortical. Pues. Miren ustedes todo lo que hace y lo que sirve de 0 a 3 años. Por eso es ahí donde tenemos que invertir plata. No es cuando tiene 30 años y es drogadicto, no. Siguiente, por favor. Vamos a hacer un poquito de terapias psicológicas de la personalidad. Lo he tratado de sintetizar porque en verdad si empiezo a hablar de uno de cada uno, pues me va a faltar tiempo. Pero miren ustedes, en la primera estamos poniendo a la teoría del doctor Pedro Ortiz Cabanillas. En la segunda, Freud, que es un representante de la primera mitad del siglo XX, Piaget, que es en la segunda mitad, Wallon, que es también del siglo XX, pero que ambos tenían una forma de ver el desarrollo de la personalidad. Los tres últimos no toman en cuenta el cerebro humano ni el cuerpo humano. El primero sí la toma. Para Freud es importante ilusiones, ¿no? Instintivas, se rigen por el principio de placer. Todo es instintivo para Freud. Para Piaget no. Para Piaget dice, lo más importante es que hay reflejos en el estadio congénitos que uno va a empezar a descubrir y experimentar en relación a la sociedad, ¿no? Respecto a un objeto. Wallon, en su estadio afectivo, dice, no, acá hay una impulsividad genética y acá empieza a ver mucho la relación madre-hijo. Él le llama la simbiosis afectiva. Entonces, en este primer intermedio, para Pedro Ortiz es las contradicciones afectivas. Para Freud es el complejo de Edipo. Para Piaget, de 0 a 3 años, es una intrincación afectivo-intelectual. Y para Wallon es la fase de oposición, ¿no? Entonces, estamos viendo de 0 a 3 años. La siguiente va a ser de 3 a 12 años. Siguiente. Igualito, las 4 teorías más importantes. En Pedro Ortiz es más importante acá en cuanto a los conocimientos de las relaciones culturales, ¿no? O sea, de la parte cognitiva. Para Freud es muy importante la etapa de la masturbación, la homosexualidad, según su teoría es así, y tiene que ver la relación con el mundo exterior, pero acá se enfrenta con el principio de la realidad. ¡Pum! Choca. Para Piaget no, para Piaget es como que sigue de 0 a 7 años y tiene un juego simbólico, no tiene un periodo crítico muy definido. Para Wallon, otra vez él se orienta hacia el mundo exterior. Yo empiezo a explorar el mundo, voy al colegio, empiezo a socializar y cuando no hay una buena superación de esta área, empieza uno a tener sentimientos ambivalentes. Y la tercera parte, que va a ser la siguiente, por favor, es de 12 a 18 años, ¿no? También tenemos las cuatro teorías. Es hasta las 4, ¿no, doctora? Sí, doctor. Ah, perfecto. Ya, gracias, doctora. Yo creí que me había atrasado. Entonces, para Pedro Ortiz es muy importante ya el trabajo. Imagínense un niño de 12 a 18 años que empieza a trabajar, ya no tiene, miren ustedes, ya no tiene adolescencia porque ya codificó el trabajo y ya se va. En cambio, en Freud no. En Freud él desarrolla su superior y empieza a internalizar sus valores éticos y normas sociales, se identifica ya sexualmente. Para Piaget está el periodo de las operaciones formales, ¿no? Donde es un sistema de valores, ¿no? Importante como él lo ve, de operaciones lógicas, formales,
de un pensamiento hipotético deductivo. Para Wallon, no. Wallon también dice, incorporo los valores de la sociedad. Y entonces la persona en esta etapa toma conciencia de cómo su personalidad genera un espíritu de responsabilidad. Y hay un cuarto intermedio o una cuarta que no lo toman los tres últimos, sino que es la personalidad ampliada. Por ejemplo, eh, imagínese una persona que ha sido bien tranquilo, ¿no? Llega a la universidad, empieza a trabajar y ve con sus compañeros de trabajo, empiezan pues a escaparse del hospital, hacen todas las cosas negativas y él lo aprende. O puede ser al revés, que era una persona que ha sido bien no educada adecuadamente en valores, pero ve a un maestro bueno que le enseña valores y cuando él empieza a trabajar, trabaja correctamente. Entonces, tu personalidad puede ser modificada y ese es uno de los sustratos, miren ustedes, de por qué la psicoterapia funciona, señores. Uno puede cambiar. Antes se decía que uno ya no va a cambiar. Claro, no cambiarás totalmente, pero en mucho se puede cambiar. Y entonces, claro, eso es, obviamente a los 90 años no voy a cambiar mucho, pero en la edad adulta, ¿no? O adulta joven sí lo puede hacer. Este es el último tercer intermedio crítico, ¿no? Que ya se descubrió luego de que las neuronas, eh, a través de las neuronas en espejo, la migración neuronal después de los 18 años, etcétera, nos ha permitido el descubrimiento y el desarrollo de este proceso. Entonces hemos tomado los modelos más importantes, cómo se relacionan y continuamos. Muy bien, entonces esta sería la siguiente, por favor. Vamos a ver cómo, doctor, y yo quiero evaluar a un médico, pues, o quiero evaluar a un paciente. Miren ustedes, es bien fácil, señores amigos, bien fácil. Yo estoy en emergencia, esto es para emergencia porque tiene que ser rápido. Yo no puedo demorarme en emergencia. En emergencia veo su actividad cerebral, cómo es que ésta se organiza, el grado de comunicación, cómo estos cerebros se comunican a través del lenguaje con otras personas. Tengo que ver en parte, esto se hace más ya en la hospitalización, la evaluación de la estructura de la personalidad y cómo un cerebro despierto, porque cuando estoy dormido no proceso información social. En cambio, cuando estoy despierto, uno percibe, imagina, piensa y actúa. Entonces vamos a ver cómo de esta evaluación se empiezan a derivar una serie de síntomas. Siguiente, vamos a ver entonces la evaluación de la actividad consciente. Bien fácil, señores alumnos. Miren, yo veo al paciente en emergencia y digo, ¿no? Cualitativamente, ¿cómo está? ¿Normoactivo, hiperactivo o hipoactivo? Fácil. Le examino en su reactividad, o sea, en su área cuantitativa. Entonces yo veo si está obnubilado, somnoliento, etc. Si el paciente está obnubilado, somnoliento, yo ya no evalúo ningún trastorno mental. ¿Por qué? Porque el trastorno mental solo se da cuando el cerebro es reactivo, o sea, está despierto, está vigil. Si el paciente está somnoliento, ahí yo no puedo examinar nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la psicopatología de los trastornos, de los síntomas, está en la neocorteza. ¿Ya? Esto es lo primero que tengo que hacer yo en una emergencia. ¿Ya? Lo segundo, yo tengo que ver si está muy ansioso, o sea, si está alerta, hiperalerta, ¿no? Por ejemplo, los pacientes ahora que vamos a tener mucho trauma, ¿no? Por traumas complejos, trastorno de estrés postraumático, el paciente está hiperalerta. Su atención puede estar disminuida y su expectación o concentración también está alterada. Y la comunicación de cómo estos cerebros empiezan a comunicarse en forma verbal y no verbal. ¿Ya? Entonces, repitiendo, punto clave.
Si ven a un paciente con depresión, pánico, etcétera, que está con una alteración de la reactividad en el área cuantitativa, a este le buscan cualquier enfermedad médico-quirúrgica y no hacen la interconsulta hasta que no descarten lo otro. Pero si el paciente está despierto y no tiene otra enfermedad médica, entonces yo digo, hago una evaluación como la que estamos viendo y curso la interconsulta a psiquiatría para lo que estoy pidiendo. El psiquiatra va a venir a ayudar. De todas maneras, el psiquiatra vuelve a evaluar todo esto. Ya lo hace rápido. Está tan entrenado que lo hace rápido. Siguiente. En la percepción, miren ustedes, ¿qué es la percepción? La percepción, ustedes saben que eso se examina con la parte posterior del cerebro. Las partes más posteriores es en el cual uno percibe cualquier información que viene de afuera o de adentro. ¿Y saben qué cosa es? Que le muestran a sus pacientes y el paciente te hace sentir hasta el sufrimiento, pero el médico tiene una satisfacción porque está descubriendo el dato que le va a explicar la situación de su paciente. Importantísimo. Importantísimo. ¿Ya? Y entonces el médico pues está contento cuando está diagnosticando, está operando, ¿no? Ucha, porque el dato está fluyendo por las partes posteriores de la percepción. De ahí dice el goce espiritual de un médico o de una persona X ante una obra de arte o su reacción de pánico, por ejemplo, al ver una aguja o una gota de sangre. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los procesos de la percepción? Bueno, vamos a ver un poquito de generalidades, ¿no? Cuando uno es capaz de percibir la realidad y que nosotros la estamos construyendo pasiva y activamente en el curso de nuestra biografía. Entonces, esta imagen que yo percibo depende de la concepción que tenga yo del mundo, de la sociedad y de sí mismo, ¿no? Entonces, yo voy a Plutón y lo voy a interpretar con mi visión de un mundo terráqueo, no la de allá. Siguiente. Algo muy importante que yo siempre les insisto a los residentes. No basta decir, oye, ¿escuchas voces afuera, adentro? No, 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 no. Yo tengo que ver si esos procesos de percepción, de visión, audición, sinestésicas, etcétera, esa sensación están funcionando bien o no. Yo tengo que ver si el paciente lo detecta, lo localiza, discrimina, lo gradúa, lo reconoce, retiene la información y lo más importante si es que comprende. Luego, recién voy a la parte patológica. ¿Ya? Porque hay pacientes que me dicen, doctor, es un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y el paciente tiene hipoacusia y encima no ve bien. No es, pues. No es. Siguiente. Y entonces ahí sí, al final en la última fila vamos a ver de que vamos a evaluar la percepción visual. Ahí veré si hay alucinaciones visuales, etcétera. Lo mismo para si hay alucinaciones auditivas o ápticas. Esta es la forma correcta que yo a mis residentes les exijo que me hagan, aunque se demore. Siguiente. Acá está, doctor Aguilar. ¿Y cómo sé que yo estoy percibiendo? Miren ustedes, en la parte inferior de este cerebrito hay un corte, ¿no? Z igual a 2, ¿sí o no? Un rojito que está viendo. Ahí está, pues miren, ¿ve? ¿Cómo se activan las áreas posteriores occipitales cuando uno percibe? Cuando lee, ¿no? Cuando empieza a leer palabras o pseudopalabras. Uno empieza a percibir. Ojo, en las partes amarillitas también empiezo a procesar información, por ejemplo, de dolores internos. Doctor, yo hace 2 años tengo un malestar general y ahora me han diagnosticado cáncer de cabeza de páncreas. Pero ¿por qué no se han dado cuenta? Sí, sí, el cuerpo ha dado síntomas. Claro, no las típicas y clásicas cuando ya está la enfermedad muy avanzada,
pero uno las percibe. Doctor, antes que me dé mi artritis reumatoide, ya estaba irritable, fastidiado, doctor. Después se apareció mi enfermedad. ¿No han escuchado? ¿Sí o no? Siguiente, por favor. Miren ustedes, ¿cómo es cuando uno escucha palabras? ¿Ya? Yo cuando llevé psiquiatría, no había pues el SPEC cerebral. Entonces teníamos que creerle al profesor de que realmente estaba en el cerebro. Pero ahora no necesitamos hacerles creer. Acá está. Todas las partes amarillitas y rojitas se activan cuando uno escucha palabras. Es más, la voz que ustedes están escuchando en este momento está así. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿cómo será una percepción áptica? Ya es mucho más compleja. Miren, ¿ve? Miren, acá dice atendiendo a un objeto que se desplaza. Miren ustedes. ¿Cuántas áreas del cerebro se están activando? Siguiente, por favor. ¿Y qué es lo patológico? Pero para que sepamos qué es lo patológico, primero tengo que saber qué es el pensamiento y qué es la imaginación. Acá en la parte superior izquierda ven un cerebro despierto. Arriba dice percepción. En la parte inferior dice actuación, donde está el lóbulo prefrontal. En el hemisferio izquierdo dice pensamiento. No sé si ustedes lo están leyendo. Y en el otro lado dice imaginación. Estas son las áreas del cerebro donde estamos procesando todos estos síntomas. Pensando con palabras, miren, ¿no? Cuando veo pasivamente palabras, las escucho, o genero un verbo, o hablo. Siguiente. Acá está más bonito, ¿no? Pensando con palabras. Y acá está, ya, acá ya la pesco, pues. Siguiente. ¿No? El pensamiento, entonces, miren, en el pensamiento puede haber una alteración. El pensamiento hay que estudiarlo, miren, en cuanto a su memoria semántica, y acá vemos las alteraciones que hay. Al concepto del cuerpo, por ejemplo, el paciente no diferencia derecha-izquierda. A los pacientes que tienen, por ejemplo, demencia, están desorientados. En la conceptuación, ahí están pues las delusiones, ideas delusivas, las ideas obsesivo-compulsivas. En la solución de problemas abstractos, todos los tipos de pensamiento. Siguiente, por favor. Imaginémonos palabras. Acá está, miren qué bonito, ¿no? Siguiente, por favor. De verdad yo siento envidia porque me hubiera gustado que en los años 90 nos hubieran enseñado así, pero no había esa tecnología, así que, a ver, ¿qué dicen? ¿Está pensando o está hablando? Bueno, acá está pensando con palabras, miren ustedes, él es de left, y miren ustedes cómo se activa, básicamente las áreas izquierdas. Siguiente. Ah, acá, piensa o actúa. A ver, L del hemisferio izquierdo, L del hemisferio derecho. En la parte más anterior, este rojito chiquito, este es el lóbulo prefrontal. ¿Está pensando o actuando? Está actuando, así es, ¿no? Porque está bien en el lóbulo prefrontal, bien acá. No está, no está acá, no está pensando, está actuando. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me mandan un SPEC cerebral, yo lo puedo leer, lo leo, y le ayudo. ¿Ya? Siguiente. En la imaginación también tengo que ver que puede alterarse la memoria de imágenes, la orientación espacial, la imagen corporal, la imaginativa y los problemas concretos. Y acá están todos los síntomas que de esas áreas devienen. ¿Ya? Doctor Aguilar, ¿existe o no existe el déficit de atención e hiperactividad? El año 2001 habían en muchos medios decían, no, los famosos niños índigo. Eran niños que habían sido procreados en el útero materno de una mujer terrícola por extraterrestres. Así decían. Y cuando nosotros le decíamos, no, pero este es un niño que tiene TDAH, no. Hoy nos insultaban.
Miren ustedes en la parte superior. En la parte izquierda ustedes ven una persona que está con una especie de mano, ¿sí o no? En la parte izquierda, cuando uno le dice al niño, cópialo, miren cómo lo copia. ¿Lo copia completo o no? No, pues, no lo copia. ¿Cómo le voy a decir a un niño con TDAH, pon de tu parte, señores? No le puedo decir eso. Nunca, porque no se puede. En la parte inferior, en el lado izquierdo, ¿no? Es otra persona, y en el lado izquierdo, en el otro lado, lo copia con el pelo parado, el paciente está mirando así, en el otro, lo copia así. ¿Vieron? No es lo mismo. Entonces, por favor, nunca más a partir de ahora empiecen a pensar de que esto es una cuestión que pon de tu parte. No, señores. No. Siguiente. La actuación personal que está en el lóbulo prefrontal, que se hace en base a los esquemas. Pregunta de examen. Los esquemas es de la actuación personal. El pensamiento es el concepto. La imagen de la imaginación. Y de la percepción, el percepto, pues. ¿Ya? Entonces, todo lo que yo proceso mi información lo saco a través de la actuación personal del lóbulo prefrontal y lo efectivizo en todo mi cuerpo. Y entonces ustedes me están viendo lo que yo estoy sacando para que ustedes saquen, me vean, pero no están viendo lo que estoy pensando. ¿Vieron? Siguiente, por favor. Todo esto se hace pues en el lóbulo prefrontal. ¿Qué evaluamos? Siguiente, las tendencias, la postura personal, la toma de decisiones, la elaboración de los actos, acciones y emociones, los gestos y operaciones. Siguiente, ¿no? La acción. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces vamos sabiendo, todo eso se hace en el lóbulo prefrontal, ¿no? Me motivo, delibero, decido y actúo. Y ahí está la actuación personal. Miren, la parte anterior, el lóbulo prefrontal. ¿Vieron? ¿Vieron? Excelente. Perfecto. Siguiente, por favor. Nuevamente, la actuación personal, lo que yo les decía, ¿no? ¿Está pensando o está actuando? Está actuando, pues, lóbulo prefrontal. Siguiente. Miren cómo una actividad motora compleja. Por ejemplo, imagínense ustedes que le están dando un besito a la chica que les gusta. ¿Ya? Y se está, y empiezan el cerebro. Ya, esto lo aprendí en un hospital universitario en Harvard, donde fui a hacer un stage y veíamos cómo cuando llevábamos al pacientito empezaban a hacer así. El problema era cómo lo interpretabas. Siguiente, por favor. Y la unidad esencial entonces es el praxis, no, perdón, es el esquema. Ahí vamos a ver si el paciente tiene praxis. Cuando no la hace se llama praxia. Su posición corporal, todo esto que vemos, por ejemplo. La fuerza, la coordinación motora. Siguiente. Evaluamos su movimiento, ¿no? Su reactividad miotática de los músculos, su reactividad adaptativa. Y entonces, este esquema se expresa a través de las tendencias, de la postura del paciente, de cómo este paciente toma sus decisiones, cómo es que saca sus actos y emociones, o si no está quieto. ¿Estás molesto? No. Y por dentro, ¿se van dando cuenta? Entonces ya estamos clasificando y poniendo en cada área los signos y síntomas que a veces en algún libro antiguo nos lo traen pues todo así en paquete y uno no sabe cómo sistematizar. La siguiente, por favor. Miren ustedes, ¿se acuerdan que yo les presenté eh, al doctor Pedro Ortiz? Miren acá está, ¿ve? Genético, metabólico, funcional, 1988. El ARDOC en el 2006 sale. Genes, moléculas, células, circuitos, fisiología, conducta y autoinformes. ¿Qué les parece?
parecidísimo, siguiente, ¿no? Entonces, y ellos todavía no han sacado su teoría. Miren ustedes cómo ellos cruzan los genes con la valencia negativa, positiva, cognitiva, sistemas de procesamiento social, etc. Y de acá van a salir actas, ¿no? Y de esas actas van a salir nuevas teorías, y de esas nuevas teorías va a salir, señores alumnos, nuevos paradigmas que quieran o no quieran ustedes, los va a cambiar de por vida. Les voy a decir, doctor, a mí no me gusta la psiquiatría. Sí, le digo, pero si el entendimiento, el funcionamiento del cerebro cambia, si cambia, cambian todas las especialidades, aunque no les guste, porque el cerebro comanda todo. Siguiente. Vamos a ver solamente uno, que es la valencia negativa. Siguiente. Y dentro de la valencia negativa, pues hay varios constructos, ¿no? Que no los voy a comentar solo para que ustedes lo comenten, lo vean cómo es que se está separando. Siguiente. Vamos a ver cómo sería del miedo. Siguiente. Y miren ustedes, en las moléculas, respecto a la amenaza del miedo, todo lo que hemos estado estudiando ahorita, todos estos estas moléculas, células, circuitos, fisiología, comportamiento, el autoinforme que el mismo paciente empieza a decir. Y de acá va a salir una nueva teoría de cómo vamos a reinterpretar el miedo, señores. Y entonces habrán nuevos paradigmas. Miren, este paradigma se está proponiendo de un enfoque conductual, de desafío de CO2, prueba de la presión fría. Hace 30 años eso no existía, etc. Y lo mismo para todos. Siguiente. Doctor Aguilar, ¿y por qué nos hace tanta introducción? Porque con las pruebas, con las teorías psicológicas hemos visto cómo era antes, cómo es ahora y cómo va a ser a futuro. ¿Ya? ¿Cómo va a ser en el futuro? Y en el futuro, toda clasificación debe explicar necesariamente qué es la conciencia. Nosotros ya hemos definido la conciencia, en otros países no lo definen. No definen. ¿Ya? La conciencia está en la neocorteza social, en la neocorteza de 6 capas, ¿no? Y ahí está en el sistema límbico, paralímbico, prefrontal, acá lo vemos, toda la parte más externa. De la futura explicación, la futura clasificación y entendimiento de cómo funciona esto, tendrá que introducirlo. Siguiente. Así como don Pedro se adelantó, miren ustedes, ¿no? Lo interesante de don Pedro es que con su modelo superaba el dualismo mente-cerebro de René Descartes, porque él integró la neuropsicología con la psicopatología. Yo lo acompañé como 8 años antes que él fallezca, ¿no? Y pues hay personas que se adelantan a su época. Me acuerdo el año 2015, estando en el APA de Nueva York, premio Nobel Eric Kandel, cuando pone una slide, ahí estaba la foto de él, un alemán que no me acuerdo su nombre, y de Eric Kandel, premio Nobel. Y a él lo pone como uno de los hombres que más estudió el sistema de la memoria. En ese momento mi corazón empezaba a latir con mucho orgullo, ¿no? Hay momentos que son muy bonitos. Siguiente, por favor. Entonces hay que verlo en varios niveles. La futura clasificación tiene que ver las determinantes sociales y genéticas. Ya lo dijimos. Ya lo explicamos. ¿Ya? Siguiente. Tenemos que ir de lo normal a lo patológico. Ya lo hemos explicado. Siguiente. El cerebro, su maduración no es lineal, sino por áreas de sentimientos, conocimientos y valores. Siguiente. Algo muy importante. Siguiente. La solidaridad se aprende en casa. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y esta, cuando uno la codifica, uno se vuelve digno.
Voy al colegio, a la universidad para ser libre y me vuelvo autónomo. La justicia, si es que yo llego a ser una persona íntegra, cumplo con las normas, y las cosas buenas me vuelvo íntegro. Por eso es que ser padre es lo más difícil. Es formar a una personalidad digna, íntegra, autónoma y espiritual. ¿Ya? Yo estoy haciendo una escala de espiritualidad que lo voy a publicar en los próximos meses, ¿no? Y es eso la función del padre. Función que no termina cuando él tiene 18 o 24 años, sino que dura a veces toda una vida. Por ejemplo, esto debería enseñárselo a los padres como escuela de padres en todo sitio, en todo sitio. Y haríamos mucho. Siguiente, por favor. Yo estuve yendo como 4 años a Argentina, en la Universidad Austral, donde habían, en el mes de agosto, habían la integración, ahí en la parte azulito, azulito lo pongo, donde se está integrando las neurociencias, la filosofía y la teología en una sola cosa. Y en los próximos 10, 15 años, estos nuevos conocimientos van van a llegar necesariamente a cambiarnos a nosotros. Va a cambiar la medicina. Y entonces la futura y nueva, ¿por qué? Porque se va a dar una futura y una nueva generación de los derechos humanos que va a ser entre 2030 y 2040, como producto de esta integración de estas tres disciplinas. ¿Ya? Entonces, ahí estamos yendo. Ahí estamos yendo. En el futuro tendremos que tomar en consideración estos puntos claves que se los estoy poniendo, pero que se los pongo para que en el futuro estén más ubicados. Creo que es la última. Siguiente, por favor. Perfecto. Sí, doctor William Aguilar. Muy bien, me gustaría que haya preguntas. Yo sé que ha sido bastante amplio, he tenido que tratar de sistematizar lo más que pueda eh, de todo esto. Buenas. Bien, más bien dentro de un ratito se la paso al delegado, no Perfecto. el PPT para, para que lo repartan entre todos los alumnos, se va a poner en el aula virtual. No sé si habría alguna pregunta. Lo bueno de ellos, Estamos, sí, estamos doctora. hablando de una personalidad, pues, o sea, antes hablamos de la etapa de la niñez y que ahí se estructuraba la personalidad, pero ahora pues es varios aspectos que van a englobar la personalidad, ¿no? No, como usted bien dice, va cambiando, ¿no? Va cambiando también las crisis, van haciendo cambios también en las personalidades de las personas. Yo creo que, como usted dice, el COVID también va a mellar en muchas personas sus características de la personalidad, ¿no? Entonces, Sí, tenemos este problema, ¿no? sí, el espectro trauma, yo creo que va a ser en los próximos años uno de los trastornos mentales que va a matar más médicos que otro tipo de circunstancias, porque el médico, los policías que hemos estado ahí frente al paciente, yo he estado 5 meses con los pacientes COVID, el Ujú, médico ha estado sometido a una tensión para el cual genéticamente no está preparado. ujú, Entonces yo veo médicos, por ejemplo, que han tenido COVID, han estado en la unidad de cuidados intensivos, y cuando tú te encuentras con ellos, se alejan y en todo momento están así, ujú, ¿no? Ellos en su momento van a hacer conducta suicida. ujú, Entonces, por eso era muy importante pues que se intervenga sobre los profesionales. La Asociación Psiquiátrica Peruana estuvo atendiendo pacientes para prever, ¿no? Ya ujú. cuando se da la conducta suicida producto de las secuelas del trauma, bueno, ahí ya las estrategias son distintas, ¿no? Pero es dinámico. Yo creo que al cerebro hay que verlo como algo Ujú. dinámico, que todo Muy se va. dinámico.
Así es, ¿no? Así es. Antes, pues, lo que veíamos eran las violaciones, ¿no? Situaciones que ocurrían en el seno de la familia. Ahora, como usted dice, el médico, sí, hemos tenido ahí en el Hospital Rebagliati, tenemos pacientes, ¿no? Colegas que han sufrido este estrés postraumático, ¿no? Y son personas que hasta ahora, ¿no? eh, Eventos o situaciones que los hace ir hacia ese pasado cercano, nuevamente los angustia, ¿no? Y entran rápido en un cuadro depresivo, ¿no? Y Sí, como usted dice, la idea de suicidio, sí, porque vivir así es como vivir en guerra, ¿no? ¿No? Yo imagino vivir en guerra, ¿no? Una constante guerra, ¿no? Sí. sí, era una cuestión que no sabía si te ibas a contagiar. Y el estigma que tenía que uno como profesional de salud, no psiquiatría de salud, Ujú. respecto a la sociedad, porque todo el mundo te miraba y te decía, oye, tú vas a salir del hospital, aléjate de mí. Nos hemos sido Sí. discriminados, los policías, los del ejército, nosotros mismos, Ujú. hemos sido discriminados por la sociedad, ¿no? O sea, Ajá. primera línea. Sí. Así es, sí. A ver si hay alguna pregunta, creo, en el chat. A ver. Ujú. Ah, Yo ya di mis 6 preguntas, así que van a venir preguntas, chicos. sí, sí, ya dio el doctor sus preguntas, entregó sus preguntas. Bien, yo creo que no hay Que- preguntas. Ha sido muy claro. Sí, es un tema que nos aborda, ¿no? Y y que es parte del diagnóstico, ¿no? Porque muchas veces nos vamos solamente al síntoma, ¿no? Ah, tiene angustia y depresión, pero no entramos en lo que es la personalidad y ese es un elemento importante también a evaluar en un paciente. A veces decimos, ¿por qué este paciente no sale de su dependencia, ¿no? Y vemos que la personalidad, pues, tiende a ser una asociación de dependencia que no permite trabajar. Y cuando uno quiere en psicoterapia, ¿no? Trabajar esos cambios. Si bien decía usted, el trabajo en psicoterapia puede hacer algunos cambios, ¿no? Siempre y cuando el paciente se pueda ver en esa mirada, ¿no? De qué es lo que le gusta de sí mismo, qué es lo que le gustaría hacer cambios, ¿no? Qué es lo que gana siendo así, qué es lo que pierde, ¿no? Así es que eso permite cambios en la persona. Muy bien, yo creo que no hay preguntas, han quedado ha quedado que todo está entendible, más bien poder ver que el sustrato pues no es así tan no es decirlo, sino mostrarlo, ¿no? Donde podemos ver los cambios, ¿no? Y muy bien usted, doctor, nos ha traído pues las imágenes que puede dar un espectro con respecto a diferentes formas en la cual la persona se expresa, ¿no? Muy bien, más bien agradecerle este tiempo. Yo cumplo con alcanzarle el PPT a los alumnos. Hay una lectura que el doctor ha compartido también, ¿no? Para que puedan leerlo y va a servir perfectamente como base, ¿no? Para esta clase. ¿Sí? Muy bien. Agradecerle, doctor, el tiempo, ¿no? Y su disposición para entregarnos esta clase el día de hoy. Muchas gracias, Y doctorita. ya, gracias. Que tengan muy buenas tardes.